Hola gente de YouTube, mi nombre es Nicolás y hoy les voy a mostrar los 10 dinosaurios carnívoros más letales de todos los tiempos. En, el, en este top tomaremos en cuenta, en el ranking tomaremos en cuenta su velocidad máxima, la sociabilidad, la eficiencia del método y la eficiencia en métodos de caza. Bueno, el primero será el Ceratosaurus. Vivió en el periodo Jurásico superior. Su velocidad máxima alcanzaba los 22 km por hora. Su eficiencia de los métodos de caza se lo coloca en un 3 de 10, ya que al ser un dinosaurio muy primitivo, no podía. Sus métodos de caza eran igualmente primitivos. Su sociabilidad le colocó 4 de 10. 4 de 10. Y en conclusión, este dinosaurio apenas clasificó para el top 10 para sus medios primitivos de caza y sociabilidad. También otra cosa, le coloqué su sociabilidad en 4 de 10, ya que solo hacía grupos de 2 hasta de 4, pero durante cortos periodos de tiempo, muy poco. Solo tenía 2 dientes enormemente grandes, como les estoy mostrando ahora. Enorme, mucho más grandes de lo que deberían, de todos los demás, como este. Son más grandes de lo que deberían de ser. Y la cualidad que le dio su nombre es esta pequeña cosa que está acá, la cual lo usaba para aparearse. Siguiente puesto número 9, Alosaurio. En este puesto coloqué al Alosaurio ya que su velocidad era de 40 km por hora a máxima y también podía sostener una velocidad por bastante tiempo. También poseía su eficiencia y métodos de caza. Yo le coloqué en un 5 de 10, ya que eran mejores que el puesto anterior, pero al ser un poco solitario, sus métodos de caza y no eran tan buenos. También porque sus presas eran demasiado grandes para cazar solo. También, por esa misma razón, se lo coloqué en sociabilidad en 4.5, mejor que el anterior, no muy mucho, pero mejor. También, solo tenía en América del Norte solo tenía una competencia, el ceratosaurio del puesto anterior. También su mordida, aunque muy baja, solo alcanzaba los 720 kilogramos. 700. No, kilogramos. Esta era la potencia que podría resistir su mandíbula, esta partecita de acá. Pero a diferencia de lo que realmente es, su mordida solo era 360. Significa que el dinosaurio lo que hacía era, se abalanzaba sobre su enemigo y con un movimiento de adelante hacia atrás y de arriba abajo, los clavaba haciendo más daño en la carne del oponente y haciendo perderle más sangre. En conclusión, el alosaurio está en esta posición solo por un poco, ya que no se adaptó tan bien. Después de un tiempo se extinguió, ya que sus presas se acomodaron demasiado rápido a sus métodos de caza. Siguiente posición, el Dilophosaurus, el dinosaurio más antiguo en este. Él apareció en este puesto, ya que al ser un dinosaurio muy antiguo, pero muy eficaz, ya que él viene del periodo Jurásico inferior, el principio del Jurásico. Su velocidad máxima es la de 30, no mucha, pero bastante alta. También sus métodos de caza le coloqué un 6 de 9, no son suficientes para 7, pero al ser bastante ligero, ya que ven que
una persona promedio, alguien de esto bastante más como velocista, sus patas, todos más para velocistas, era rápido, no tan rápido, pero era muy ágil. Y su socialidad 7-10, ya que al ser un dinosaurio más pequeño de lo habitual, podía socializarse mejor, ya que no tendría que comer tanto como los demás. Y en conclusión, este dinosaurio, aunque primitivo, tenía muy buena método de caza, y al ser mediano podía hacer grupos más grandes y sostenibles, como había hablado hace unos momentos. Como se puede notar en las siguientes imágenes, no era tan grande. Una persona de 1,90 podría llegar a ser. Y debajo de esa imagen pueden ver que aquí hay un cráneo. Y la vela que está sobre su cráneo no se sabe para qué es, pero se cree que era para fines reproductivos. Siguiente posición, el Velociraptor. Su nombre significa ladrón veloz. Muy conocido por haber participado en la película de Jurassic Park, siendo el principal antagonista después del T-Rex, del tiranosaurio Rex. Mucha gente lo conoció, aunque su tamaño es bastante diferente a lo que realmente. Lo diré en unos segundos. Bueno, primero, su velocidad a máxima podía llegar hasta 45 kilómetros. Su eficiencia en métodos de caza le coloqué un 6.5, ya que pudo subir lo suficiente hasta la caída de los dinosaurios, hasta el asteroide que los extinguió. Significa que pudo compartir no mucho tiempo, no estuvieron tan juntos, pero pudo haber luchado por comida con grandes dinosaurios, como lo es un tiranosaurio Rex. También, su socialidad es una de las más altas que va a haber en los puestos, 8-10, lo cual es bastante. Al ser pequeño y al no tener probabilidades de poder ganar siendo él solo, lo que hacía era juntarse con los más de su especie y emboscar a presas grandes. Y gracias a estas pequeñas garras que tenían se aferraban y no los dejaban salir mientras lo mataban desangrándolo. En conclusión, aunque pequeño, fue muy exitoso en su época, ya que existió hasta la gran extinción. También el Utahraptor. No lo había dicho antes. El Velociraptor, su tamaño real fue de 50 centímetros de grande y de largo llegó hasta los 60 o 70 centímetros. Bueno, ahora seguimos con el Utahraptor, ladrón de Utah, del estado de Utah en Estados Unidos. Un dinosaurio fue muy exitoso, pero por desgracia se extinguió, siendo del tamaño de siendo mucho más largo que una persona y también más grande, comparándose, era un poco más pequeño que el dilophosaurus que ya habíamos visto. Es la perfecta representación del que apareció en Jurassic Park, es realmente. Bueno, su velocidad máxima llegó hasta los 50 km por hora. Su eficiencia en métodos de caza le coloqué un 7-10, ya que al ser grupos de 5 a 6, tenía mucha victoria. Al ser tan grande, se aferraba a sus presas y se las comía. Y por esa misma razón tiene su socialidad de 8 hasta 10. ¿Por qué no más? Porque el primer puesto es el que más tiene de todo. En conclusión, aunque más grande que el Velociraptor, él era más veloz y más ágil, ya que sus presas eran muy peligrosas. Ya el trabajo en equipo tuvo mucho éxito, pero se extinguió por los cambios climáticos. Quinta posición, el Carnotauro. También bastante veloz, pero no significa que sea pequeño. Llegando a una altura, de 2 metros, más
allí lo tienen estimado de 2 metros, y un largo de 4 a 5 metros, lo tienen en discusión todavía. Su velocidad, aunque será mucho más grande que el Utahraptor de ahora y mucho más robusto, su velocidad llegaba de 45 a 47 kilómetros por hora, estimada. Y la eficiencia de métodos de caza de 7.6 de 10 es porque al ser más grande y tener una cabeza de esta forma, podía desarrollar mejor su mordida y más letal. Sus ojos eran más pequeños para que no pudiera ser dañado. Su sociabilidad 8 de 10 porque hacían pareja con otro carnotado durante muchos años hasta que el otro muriera y se lo comiera. En conclusión, fue un dinosaurio, aunque más grande que el anterior, era muy rápido y ágil, como también sociable. Por poco está en esta posición, ya que supera por poco al Utahraptor de la anterior posición. Bueno, siguiente dinosaurio, Carcharodontosaurio. Un dinosaurio que su nombre significa lagarto de diente de tiburón, ya que sus dientes se asemejan a la forma de un tiburón. Bueno, sube más lento que el anterior, pero no significa que menos mortal. Con una velocidad de 30 km por hora, este dinosaurio podía competir contra un dinosaurio que en mi opinión es de los más poderosos que ha existido en toda la era, que lo veremos en más adelante. Bueno, su eficiencia en métodos de caza le coloqué un 8 de 10. ¿Por qué un 8 de 10? Ya que al ser tan fuerte, al ser su mandíbula tener esa ventaja de tener como un tiburón, desgarraba la carne y con ayuda de sus pequeños brazos podía desgarrar un poco más. Y se está comprobando que una de sus patas podía elevarla para desgarrar aún más a la presa. Su alto contaba con un largo de 13.6 metros y un alto de 3.6 metros, significa muy grande. Su sociabilidad le coloqué un 8 de 10. Sigamos con la siguiente. Un espinosaurio. Velocidad. Un espinosaurio. Su velocidad en la Tierra llegó hasta los 30 kilómetros por hora. En el agua se estima que podía llegar hasta los 40. La eficiencia, sus métodos de caza le coloqué un 8.5, ya que al ser un dinosaurio que comía más peces que animales, está muy bien adaptado, ya que su cabeza se asemeja a un cocodrilo y sus patas están diseñadas para andar en el lodo. Su aleta dorsal no se sabe muy bien para qué es, pero con estas formas se supone que es como un timón. Bueno, comencemos con la altura a 4 patas, 3.2 metros, y a 2 patas, que podía hacerlo no mucho tiempo, podía llegar hasta los 6.4. Su largo, 15.6 metros. Sociabilidad, yo le he colocado un 8 de 10, ya que no era tan social, pero pero las hembras eran muy diferentes a los machos. Ellas podían formar grupos muy grandes. Y ahora, con un dinosaurio mítico, todos conocidos por la película de Jurassic Park, el tiranosaurio Rex, el supuesto rey de los dinosaurios. Bueno, su velocidad máxima se estima todavía ha sido de 30 kilómetros por hora. Su altura es de 4 metros, su largo de 12.3 metros, el 4 metros es compatible. Puede ser esa o puede ser 3 metros .63. Bueno, y sociabilidad 7-10. No eran nada sociables, pero sí las hembras. Sus métodos de caza todos saben cómo cazó. No hay que explicarlo. Y por último, el gigantosaurio. Su nombre lo llama ¿qué? Con una altura de 3.6 metros. Y su sociabilidad de 10 de 10, en mi opinión, y métodos de caza 9 de 10. Su presa favorita era el argentinosaurio, el dinosaurio herbívoro más grande de toda la historia. ¿Y por qué 10 de 10 en sociabilidad? Porque hacía grupos de más de 6 integrantes para cazar y podían derribar a gigantes que eran enormes. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado.
y hasta la próxima.